hemos visitado muchísimas veces Lima. Mira, y a pesar de que está haciendo un clima bastante frío, el calor de la gente es lo mejor para nosotros. De verdad que sí, ustedes habían venido en otra época del año, ya conocían Lima. Lima tiene 3 meses, realmente que es muy húmedo, muy gris. Sí, de verdad que nos encanta venir a Perú, chicas hermosas, comida maravillosa, y de verdad que el calor del público es lo máximo. Estamos aquí trayendo nuestra música y de verdad que estamos bien contentos con todo lo que está pasando alrededor de ella. ¿Tienen alguna presentación en especial que quieren publicitar? El próximo viernes estaremos en Embarcadero 41 en Barranco, tenemos un concierto exclusivo, único, para toda mi gente de Lima, así que no se lo puede perder. Muy bien, señores, lo que tú no sabes es lo que nos traen Chino y Nacho. Perdón, lo que no sabes tú. Así se llama la canción. Ahora sí, chicos, adelante. Gracias. No soportaría verme sufrir de esta manera. No soportaría verme sufrir de esta manera.